Imagínate por un segundo que el anticristo nace mañana. No en una cueva perdida, ni en un castillo medieval, ni rodeado de fuego y relámpagos. Nace en una ciudad llena de publicidades, gente haciendo compras y miles de personas mirando el celular mientras un influencer explica por qué el fin del mundo en realidad es una oportunidad de negocio. Suena ridículo, pero no. Tal vez sea la descripción más realista que el cine hizo sobre nosotros. Y te conviene quedarte hasta el final, porque el verdadero mensaje de esta película está tan bien escondido que convierte a Satanás en el personaje menos peligroso de toda la historia y nos obliga a mirarnos en el espejo. Así, con esta premisa tan delirante como inquietante, Panele, el pelado investiga, les presento El Día de la Bestia. Durante años fue presentada como una comedia negra, una película de terror satánico o simplemente una rareza dentro del cine español de los años 90. Cualquiera de esas definiciones se queda corta. En realidad, estamos frente a una obra que funciona como una extraña mutación entre la sátira social, el horror religioso y el cine apocalíptico, utilizando el humor como una máscara para esconder una visión profundamente pesimista sobre la condición humana. Hasta ese momento, la mayor parte de las películas sobre el anticristo y el apocalipsis habían optado por un tratamiento solemne. La profecía del año 1976 había convertido al hijo del diablo en una presencia casi intocable, rodeada por una atmósfera de tragedia inevitable. El príncipe de las tinieblas del año 1987 de John Carpenter mezcló física cuántica, religión y horror cósmico para sugerir que el mal podía manifestarse como una fuerza imposible de comprender. La séptima profecía del año 1988 planteó una carrera desesperada contra las señales bíblicas del fin de los tiempos, mientras que poco después llegarían títulos como El fin de los días del año 1999, La hija de la luz del año 2000 y Almas perdidas del mismo año, todos obsesionados con señales ocultas, posesiones demoníacas y conspiraciones religiosas. El mensaje era siempre el mismo. El peligro venía de afuera, de una fuerza sobrenatural que amenazaba a la humanidad desde las sombras. Alex de la Iglesia decidió recorrer exactamente el camino contrario. En vez de preguntarse cómo sería el regreso del diablo, se preguntó qué encontraría el diablo si apareciera en medio de una gran ciudad moderna. Y la respuesta, ¡mago!, resulta devastadora. Encontraría una sociedad entregada al consumismo, a la televisión convertida en religión, al espectáculo permanente, a la violencia cotidiana, a la superstición comercializada y a una profunda incapacidad para distinguir entre la verdad y el entretenimiento. El anticristo deja de ser el centro del relato porque el foco pasa a colocarse sobre una humanidad que parece haber aprendido a degradarse sin necesidad de ayuda sobrenatural. Esa es precisamente la gran ironía de la película.
El verdadero horror no consiste en que el diablo pueda regresar a la tierra, sino en descubrir que quizá llegue demasiado tarde porque nosotros ya hemos hecho gran parte del trabajo, mago. En ese sentido, El Día de la Bestia comparte más ADN con obras como Brasil, de Terry Gilliam, donde el absurdo burocrático sirve para desnudar una sociedad enferma, o incluso con Doctor Strangelove, de Stanley Kubrick, donde la mayor amenaza para la civilización no es la bomba atómica, sino la estupidez humana. También anticipa buena parte del universo que el propio Alex de la Iglesia desarrollaría años más tarde en Las Brujas de Zugarramurdi y especialmente en 30 Monedas, donde vuelve a explorar el choque entre religión, espectáculo, poder y corrupción moral desde una mirada grotesca y profundamente irónica. No es casualidad que muchos espectadores recuerden primero los momentos disparatados y recién después comprendan que detrás de cada chiste había una acusación directa contra la sociedad que los produjo. El contexto histórico tampoco se puede ignorar. La película aparece en el año 1995, cuando Europa se acercaba con ansiedad al cambio de milenio y comenzaban a proliferar teorías sobre el efecto 2000, sectas milenaristas, interpretaciones modernas del libro del Apocalipsis y una renovada fascinación por las profecías bíblicas. Mientras Hollywood respondía con superproducciones grandilocuentes sobre demonios y juicios finales, Alex de la Iglesia optó por un enfoque mucho más incómodo: transformar el Apocalipsis en una comedia negra donde la amenaza sobrenatural casi pasa a un segundo plano frente a la mediocridad cotidiana. Todo comienza cuando el padre Ángel Berriartúa, sacerdote y profesor de teología, cree haber descifrado un mensaje oculto en el libro del Apocalipsis. Después de años de estudio, llega a una conclusión tan precisa como aterradora. ¡Toma nota, mago! El anticristo nacerá en Madrid durante la noche del 24 al 25 de diciembre del año 1995. El problema es que conoce la fecha, pero no el lugar exacto. Convencido de que la única forma de impedir ese nacimiento es acercándose al propio diablo, decide hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fue educado y empieza a cometer pequeños pecados para llamar la atención de las fuerzas infernales. Durante esa búsqueda conoce a José María, un fanático del heavy metal que termina convirtiéndose en su inesperado aliado. Poco después, ambos suman al profesor Cabán, un popular presentador televisivo dedicado al ocultismo, formando un trío tan improbable como delirante. Juntos intentarán localizar el punto exacto donde, según los cálculos del sacerdote, está a punto de producirse el nacimiento del anticristo. La investigación deriva entonces en una sucesión de rituales improvisados, persecuciones por los techos de Madrid, enfrentamientos con grupos neonazis y situaciones que oscilan constantemente entre la comedia negra y el horror sobrenatural. Pero cuanto más se acerca a su objetivo, más obligado se ve el padre Ángel a cruzar límites morales que jamás imaginó atravesar. Cuando finalmente llega el momento decisivo, Alex de la Iglesia evita ofrecer respuestas absolutas y mantiene
una deliberada ambigüedad entre lo sobrenatural y lo psicológico. Algunos acontecimientos parecen confirmar la presencia del diablo, otros podrían explicarse como simples consecuencias de la obsesión y el miedo. Y cuando todo termina, Madrid continúa exactamente igual que antes. Las luces navideñas siguen encendidas, la televisión continúa emitiendo sus programas y millones de personas permanecen completamente ajenas a que quizá el apocalipsis acaba de pasar frente a sus ojos. Una de las mayores virtudes de El Día de la Bestia es que ninguno de sus protagonistas es quien aparenta ser. Alex de la Iglesia construye deliberadamente un catálogo de estereotipos para después demolerlos uno por uno, utilizando a cada personaje como una crítica a la forma en que solemos juzgar a los demás por su apariencia. El Padre Ángel debería representar al héroe religioso clásico, pero su viaje consiste precisamente en destruir esa imagen. Convencido de que solo puede salvar al mundo acercándose al mal, acepta contaminarse moralmente para cumplir una misión superior. Su verdadero conflicto no es enfrentarse al diablo, sino descubrir cuánto puede ensuciarse sin dejar de ser quien es. En ese sentido, funciona como una inversión del mito de Fausto. Mientras aquel vende su alma por ambición, el sacerdote está dispuesto a perderla para salvarla de otros. José María parece confirmar todos los prejuicios asociados durante décadas al heavy metal. Viste de negro, consume simbología satánica y proyecta una imagen intimidante. Pero debajo de esa fachada aparece uno de los personajes más nobles y leales de toda la historia. Alex de la Iglesia utiliza su figura para cuestionar la tendencia a juzgar a las personas por su estética antes que por sus acciones. El profesor Cabán representa otra forma de impostura. Vive de vender misterio, explota el ocultismo como espectáculo y convierte el miedo en un producto de consumo. Más que un experto en fenómenos paranormales, es un empresario de la superstición, una figura que anticipa con sorprendente precisión el ecosistema actual de gurús, conspiracionistas e influencers que monetizan cualquier creencia capaz de captar atención. Y luego está el gran ausente. ¿Cuál es, mago? Pará, Zoltan, tranquilízate, ahora lo digo. El gran ausente es el propio diablo. Su presencia física es casi inexistente. Y cuando parece manifestarse, la película deja abierta la posibilidad de que todo ocurra únicamente en la mente de los protagonistas. Esa decisión transforma el mal en una influencia difusa que impregna la ciudad entera y convierte a Madrid en el último gran sospechoso del expediente. La capital española deja de ser un simple escenario para transformarse en el retrato de una sociedad anestesiada por el consumo, el espectáculo y la indiferencia, donde quizá el mayor triunfo del diablo no sea aparecer, sino lograr que nadie note que ya está entre nosotros. A simple vista, El Día de la Bestia parece contar la carrera desesperada de un sacerdote para impedir el nacimiento del anticristo. Esa amenaza sobrenatural funciona apenas como una excusa. El verdadero conflicto gira alrededor de una pregunta mucho más incómoda. ¡Toma nota, mago! ¿Qué ocurre cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal porque todo se convierte en espectáculo? El conflicto más profundo todavía
está en un nivel por debajo. El Día de la Bestia no habla realmente del nacimiento del anticristo. Habla de una humanidad que espera monstruos con cuernos mientras ignora formas mucho más cotidianas del mal. La indiferencia, el cinismo, el consumismo y la incapacidad de cuestionar aquello que se considera normal. Y esa es la razón por la que sigue siendo tan perturbadora, porque deja flotando una pregunta imposible de ignorar. ¡Seguí tomando nota, mago! Si el fin del mundo comenzara esta misma noche, rodeado de pantallas, publicidad y entretenimiento permanente, ¿cuántos seríamos capaces de reconocer que ya empezó? En el Día de la Bestia, los símbolos nunca aparecen para decorar la historia. Funcionan como pistas de un expediente mucho más grande. La primera y más evidente es la Navidad. La fecha que representa el nacimiento de Cristo se convierte aquí en el posible nacimiento del anticristo, invirtiendo por completo uno de los pilares del imaginario cristiano y sugiriendo que la verdadera profanación no es la llegada del diablo, sino haber transformado una celebración espiritual en una fiesta de consumo. También aparecen constantemente las cruces, los rituales, la sangre, el fuego y la cabra, elementos asociados tradicionalmente con el satanismo, que la película utiliza de manera deliberadamente ambigua. Nunca queda del todo claro si representan una presencia sobrenatural o si son simplemente el reflejo de la obsesión de sus protagonistas. El director parece recordarnos que los símbolos solo tienen el poder que las personas deciden otorgarles. Quizá el símbolo más poderoso ni siquiera sea un objeto. ¿A que no sabes cuál es, mago? Y vos soltan. La rutina. Mientras el posible fin del mundo se acerca, la ciudad sigue funcionando con absoluta normalidad. El verdadero apocalipsis no llega acompañado de trompetas ni de jinetes. Llega disfrazado de rutina, costumbre y de una sociedad demasiado distraída como para reconocer que algo extraordinario está ocurriendo delante de sus propios ojos. Después de recorrer todo el expediente, aparece una sospecha inevitable. ¿Y si el Día de la Bestia nunca hubiera tratado realmente sobre el anticristo? Alex de la Iglesia parece investigar un miedo mucho más profundo. La posibilidad de que el mal ya no necesite presentarse como una fuerza sobrenatural porque aprendimos a convivir con él. No hace falta a un demonio tentando a la humanidad porque la propia humanidad justifica por sí solo la codicia, la indiferencia o el cinismo. La película todavía va más lejos. Su mayor miedo no es el nacimiento del anticristo, sino la normalización del desastre. Ese momento en que una sociedad se acostumbra tanto a la degradación moral que deja de reconocerla como un problema. Por eso, el verdadero apocalipsis no sería el día en que aparezca el diablo, sería el día en que aparezca y absolutamente nadie levante la vista de la pantalla para darse cuenta. Después de revisar toda esta premisa, mi conclusión es bastante simple. El Día de la Bestia nunca fue una película sobre Satanás. Fue una película sobre nosotros. Creo que Alex de la Iglesia entendió algo que sigue siendo incómodo casi 30 años después. Esperamos que el mal llegue disfrazado de monstruos, con cuernos y olor a azufre, cuando muchas veces aparece vestido de normalidad. El personaje más peligroso de toda la historia ni siquiera tiene nombre. Es la multitud. El apocalipsis no necesita conquistar a una sociedad así. Le alcanza con que permanezca distraída. También creo que la película fue injustamente etiquetada como una burla a la religión.
Para mí ocurre exactamente lo contrario. El único dispuesto a sacrificarlo todo por los demás es un sacerdote. La sátira no apunta contra la fe, sino contra una cultura que vacía de significado todo lo que toca y convierte incluso el misterio en entretenimiento. Mi hipótesis final es esta: el diablo no gana cuando conseguís más seguidores, gana cuando logra que dejemos de hacernos preguntas. Y si algo demuestra esta premisa es que una civilización que deja de cuestionarse a sí misma no necesita ninguna invasión demoníaca para acercarse al fin. Le basta con seguir funcionando exactamente igual que siempre. La película utiliza el apocalipsis como una excusa para plantear una idea mucho más inquietante. Las civilizaciones no se destruyen de un día para otro, se degradan lentamente mientras normalizan la indiferencia, convierten la fe en espectáculo y reemplazan el pensamiento por el entretenimiento. La advertencia más incómoda todavía está por venir. El verdadero peligro no es que aparezca el anticristo. El verdadero peligro es que cuando aparezca estemos demasiado ocupados mirando una pantalla como para darnos cuenta. Mi calificación para el Día de la Bestia es un 10 Pelado Investiga. Si este análisis despertó tu curiosidad sobre el exorcismo, la fe y la figura real del sacerdote exorcista, hace algunos años transformé esa investigación en una novela. Se llama Navarra Preludio y es el punto de partida del universo navarriano. Te dejo el enlace en la descripción. Soy el Pelado Investiga.